Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del curso de trigonometría del CEPRE-UNI, del tema de ángulos trigonométricos. Bien, el ejercicio nos dice, en la figura mostrada, L sub 1 y L sub 2 son rectas paralelas, es decir, dos rectas que nunca se van a intersectar, ¿no? Y nos piden determinar la relación entre alfa, beta y teta. Bien, entonces, antes de resolver este ejercicio, tenemos que recordar algo básico que nos enseñan en el colegio. Los ángulos que se forman por dos rectas paralelas y una secante. En este caso tenemos el ángulo agudo alfa y el ángulo beta, el ángulo agudo beta, ¿no? Y también el ángulo teta, que si te das cuenta tienen orientaciones opuestas, ¿no? Tienen orientaciones opuestas. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso con ángulos que tenían orientaciones opuestas? Yo podía decir aquí, ¿no?, que la suma de los ángulos, en este caso el ángulo alfa, más el ángulo beta, me va a dar el ángulo teta, que por cierto tiene la orientación distinta a las dos primeras, ¿no? ¿Listo? Eso se va a cumplir. ¿Qué más? Cuando teníamos un ángulo de media vuelta, o también llamado un ángulo llano, este ángulo iba a tener una medida de 180 grados, ¿ya? Eso no te olvides. Y cuando hablamos de una vuelta completa, es decir, el doble de la medida de un ángulo de media vuelta, obviamente, iba a ser 360 grados. 360 grados, ¿ya? Eso tenemos que recordar. Listo. ¿Qué más? Tenemos que recordar también que los ángulos trigonométricos siempre van a contar con una orientación, ya sea de sentido horario o antihorario. Bien, en este caso nosotros tenemos un ángulo alfa con sentido horario. ¿Por qué sentido horario? Porque tiene la orientación y sigue el movimiento de las manecillas de un reloj. Por eso tiene sentido horario. Ahora, si yo lo quiero cambiar a sentido antihorario, lo que va a suceder es que va a cambiar el signo del ángulo. Si antes era alfa, ahora será menos alfa. ¿Listo? Entonces, repito, si yo a un ángulo trigonométrico que está en un sentido, ya sea horario o antihorario, y le cambio su orientación, el signo de dicho ángulo también cambia. ¿Listo? El signo también cambia. Listo. Ahora voy a colocar aquí una nota muy breve, ya, para comenzar ya a resolver el ejercicio, ya. Y vamos a decir lo siguiente. Todos los ángulos trigonométricos tienen que tener un mismo sentido u orientación, ¿ya? Un mismo sentido u orientación. ¿De quién estoy hablando? Del sentido horario o antihorario. Listo. Listo. Dejamos ahí la nota. Y ahora sí procedemos a resolver el ejercicio. Bien. Tenemos que analizar antes si todos los ángulos trigonométricos que nos dan están en un mismo sentido. Si es que están en un mismo sentido, pues podemos trabajar directamente. Si es que no están en un mismo sentido, tenemos que cambiarle la orientación de tal manera que los tres ángulos tengan un solo sentido, una misma orientación, ya sea horario o antihorario. Se recomienda muchas veces que se trabaje en sentido antihorario. Vamos a ver cómo se acomoda este ejercicio. Si analizamos el ángulo alfa, nos damos cuenta que el ángulo alfa está en sentido horario. ¿Por qué sentido horario? Porque sigue el movimiento de las manecillas de un reloj.
muy distinto al ángulo teta. El ángulo teta tiene una orientación que va en contra del movimiento de las manecillas de un reloj, al igual que beta. Beta también tiene una orientación antihoraria, porque va en contra del movimiento de las manecillas de un reloj. ¿Listo? Entonces, el único que tiene una orientación distinta o diferente es el ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a cambiarle la orientación a sentido antihorario. ¿Para qué? Para que todos los ángulos trigonométricos que tenemos ahí en el esquema tengan un mismo sentido. ¿Listo? Entonces, vamos a decir por aquí, a este ángulo alfa, que está en sentido horario, lo vamos a cambiar a un sentido antihorario. ¿Listo? Antihorario. Y si cambiamos el sentido o la orientación, cambiaba también el signo de dicho ángulo. Cambiaba el signo. Ya no va a ser alfa, sino menos alfa. ¿Listo? Ahora, me interesa poder calcular estos ángulos agudos que los voy a colocar de color amarillo. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo agudo de aquí, bien, ¿listo? Ahí está, listo. También me interesa este ángulo de acá, que por cierto ya está en el sentido que quiero y también ya está pues denominado, ¿no? Como teta. Y este ángulo de acá, ¿ya? Este ángulo de acá. Listo. Eso más que nada para darle la forma del esquema que les había explicado inicialmente, ¿no? Ahora, la medida lo vamos a calcular de la siguiente manera. Primero, tenemos que tener en cuenta que la orientación de este ángulo, ¿ya? De este ángulo, tiene que ser sentido antihorario porque estamos trabajando en el sentido antihorario. Al igual que este ángulo teta, que también ya está en sentido antihorario, y este de acá, que también tiene que estar en sentido antihorario, ¿ya? En sentido antihorario. Listo, listo. Ahora, ¿cuánto será el valor de cada uno de esos ángulos? Vamos a ver por aquí. Si yo sumo el ángulo de color naranja anaranjado con el ángulo de color verde, me doy cuenta que forma un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo de media vuelta. Entonces, necesariamente, el ángulo que se encuentra aquí tiene que ser 180 grados menos el ángulo menos alfa. Y este ángulo de acá, que si vemos, si sumamos el ángulo beta más el ángulo de color anaranjado, me va a dar un ángulo de una vuelta completa. Y la medida de un ángulo de una vuelta completa es 360 grados. Por tanto, la medida de este ángulo tiene que ser necesariamente 360 grados menos beta. Por lo tanto, nos está quedando lo siguiente. Dos ángulos que tienen una orientación, en este caso, hacia la derecha, y otro ángulo que tiene una orientación contraria, es decir, hacia la izquierda. Entonces, por la propiedad podemos formar ya nuestra ecuación. ¿Y cuál será nuestra ecuación? La siguiente. El ángulo que tiene una orientación hacia la izquierda, en este caso teta, va a ser igual a la suma de los dos ángulos que tienen el sentido hacia la derecha. En este caso, 180 grados menos alfa más el otro ángulo que sería 360 grados menos beta. ¿Ya? Menos beta. Ahora resolvemos esta ecuación. Teta va a ser igual a 180 grados
Y aquí, por ley de signos, menos por menos te da más. Alfa más 360 grados menos beta. ¿Listo? Ahora, pasamos todos los ángulos que son una incógnita al primer miembro. Dejo por aquí el ángulo teta, el alfa que está sumando pasa al otro lado a restar y el ángulo beta que está restando pasa a sumar. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 180 grados más 360 grados. ¿Listo? Yo aquí puedo modificar el orden porque simplemente es una suma. Puedo colocar primero a beta, luego a menos alfa y finalmente más teta. Y no cambio en nada, solamente el orden. Y ahora sumo estos dos ángulos. 180 grados más 360 grados. Y eso me da 540 grados. 540 grados. Y eso sería la expresión final que me estarían pidiendo. La relación entre el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Bien, por lo tanto, nuestra clave sería la clave E, ¿no? La clave E. Nuestra clave sería la clave E, ¿no? La clave E. Esa sería nuestra clave. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya servido este video para aquellos alumnos que quizá aún están en proceso de entender este tipo de ejercicios. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau, chau.